Buenas noches, estamos aquí con ustedes de nuevo y ahora más en su programa Realidad en Contexto con unos temas de interés. Acaba de llegar nuestro amigo y colega, licenciado Julio Pérez Peña, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Reinaldo, un placer. Qué bueno, está hablando de un tema bien interesante, como lo es la prescripción de instancia. Hay muchas cosas, prescripción de instancia, prescripción de la acción, caducidad, plazo de apelación, entre otros. Bueno, ya... plazo del procedimiento. Los plazos ya... Porque hay plazos que son de orden público. Sí, hay otros que... es correcto. Hay otros, por ejemplo, usted notifique en la octava franca para que el demandado constituya abogado. El hecho de que no constituya abogado en la octava franca no significa que va a quedar fuera del proceso. No, naturalmente, naturalmente. Porque es que ese plazo de la octava franca, como dicen muchos, no es fatal. No es fatal. Al no ser fatal, no obliga a la parte que si no se constituye en ese momento, como dice el artículo 68 y siguiente, 68, 69, más el 68, que es el que habla del emplazamiento en la octava franca de ley en materia de procesal civil. Porque recuerde usted que en la jurisdicción inmobiliaria no hay emplazamiento, lo que hay son citaciones. Citaciones. Como en materia laboral también. También en materia penal, de lo que se hable de citaciones. Exacto. Hay otra situación. El plazo de comunicación de documentos. Por ejemplo, esa medida de instrucción que está acompañada de un plazo. Generalmente 15 días para la parte demandante, venciendo ese plazo 15 días para la parte demandada y 10 días para tomar comunicación de los documentos. Bueno, hay abogados que quieren atacar el hecho de que se depositaron los documentos fuera de ese plazo de 15 días, pero tampoco es un plazo fatal. No, naturalmente, porque lo que sucede es que cuando se ordena esa medida, considerada medida de derecho, la comunicación de documentos, como manda el 49 de la ley 834, que dice que esa prueba documental debe ser en la instancia, ¿no? Para su validez. Y en la instancia quiere decir que cuando usted acciona en justicia, usted demanda, usted no está en la obligación de notificar los documentos que usted va a hacer valer en la demanda. No está en la obligación. Porque si bien es cierto que el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil sí establece que usted puede notificar la demanda conjuntamente con sus pruebas, pero es que es el Código de Procedimiento Civil. Si analizamos la ley 834 de 1978, fue una de los avances, de los aspectos que se renovaron, que se revolucionaron. No, espérese. La ley 834 es posterior al Código de Procedimiento Civil y dice que debe ser en la instancia, el 49 y siguiente, porque el 52, por ejemplo, establece que si usted lo deposita fuera de plazo, es una cuestión facultativa del juez, excluirlo o no. Exacto. Pero casi ningún juez lo excluye, porque si son documentos que están atados a la sustanciación de ese proceso y probablemente lo que ocurrió fue que se depositó fuera de plazo, ¿cuál ha sido el agravio? Porque la diligencia para conseguirlo, también se agotó el plazo para el depósito. No, si se ha dicho siempre que no hay nulidad sin agravio, exacto, y se depositó fuera de plazo, ¿cuál es su agravio? Que yo no lo conozco porque no pude, pero si dieron 15 días y usted no vino a los 20 y la audiencia era en 30 días, correcto. El problema no es que usted no lo ha visto, es que usted no ha venido a verlo. Es más de un mes, porque hay 15 días para ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esos casos? Que los jueces lo que hacen es que dicen, bueno, pues vamos a promover entonces, promuevan la prórroga, para que el que no ha tomado comunicación, tome comunicación de los documentos, porque si ya están depositados y están atados a la sustanciación del objeto de la causa, ¿cuál es el problema? El problema es que usted no lo ha visto. Pues vamos a darle un plazo de 5 días para que usted entonces pase por secretaría y tome comunicación de esos documentos. Correcto. Hay un plazo entonces que se concede. Es así, es que el juez está obligado a garantizar el derecho de defensa y tutelar
el debido proceso. Es cierto, y como Sí, ese sí, derecho sí. de defensa, es constitucional, Sí. porque el 69.4 de la Constitución nos ha dicho que todo el mundo tiene derecho a un juicio oral, público y contradictorio, y conforme al legítimo derecho a defenderse, pues evidentemente que para garantizar ese derecho a defenderse y ese derecho al debido proceso que contempla el 69.10 de la Constitución, Sí. también unido a los principios de la contradictoriedad de la prueba, además del principio que le llaman ahora también dispositivo, también el principio que enarbola la inmutabilidad procesal, Sí. también como ese otro principio que tiene que ver con esa parte intrínseca que le llaman economía procesal, le dicen, está bien, no hay problema, licenciado, si el asunto es que usted no tiene conocimiento, le vamos a conceder 5 días para que usted lo vea. Efectivamente, y además las medidas de instrucción, eso es de orden público. Agotar una medida de instrucción y las partes tienen el derecho de solicitar al juez cuantas medidas de instrucción fueran necesarias a los fines de enriquecer el expediente para sustanciar el proceso, a los fines de procurar sus pretensiones en el proceso. Es que hay muchos abogados que parece que no dominan el procedimiento civil. Correcto. Y cuando usted ha depositado un documento fuera de plazo, alega inclusive hasta la nulidad. Correcto. Cosa errónea, ¿eh? Sí, y peor aún, alegan la caducidad. Sí. ¿Pero de qué caducidad usted habla? Si el proceso todavía está en instrucción y aquí nadie ha formulado conclusiones al fondo. Está activo, el proceso está todavía. Ahora, cuando ya se concluya al fondo, entonces no podrá solicitarse comunicación de documentos, puesto que eso generaría una inmutabilidad procesal. Pero es siempre y cuando estén ambas partes defendiéndose, porque si hay una parte que hace defecto, en el caso de la demandada, el demandante puede concluir al fondo y solicitar un plazo para depositar pruebas. Pero eso no es un problema ya de la demandada que no estuvo allí. Correcto. Porque no se puede hablar de la contradicción de la prueba, puesto que no estuvo presente, hizo defecto, ha estado indefenso, pero no por iniciativa del demandante. No, después de concluir y el expediente queda en estado de fallo, si usted entiende que faltaron pruebas que usted no pudo aportar, que faltaron elementos, y usted puede convencer al juez en una solicitud de apertura a los debates, se lo concedieron. O de reapertura. Exacto. De reapertura, porque ya los debates se cerraron. Exacto. Desde que se concluye al fondo, ambas partes, los debates quedan cerrados. Correcto. Pero si quieres reaperturar, y la jurisprudencia nos ha dicho que tiene que presentar pruebas nuevas. Pruebas nuevas. Hechos nuevos. Sí. Para entonces notificarle a la otra parte y que la otra parte haga su reparo y el juez entender si procede o no esa reapertura. Pero como el tema de hoy son los plazos, y hay plazos que tienen que ver con acciones en la justicia. Y la perención de la instancia, un tema bien interesante. Con la perención, con la caducidad y la prescripción. Y tiene también que ver con las vías recursivas. Porque, por ejemplo, si usted está en materia penal, mire cómo es la cosa interesante. El 407 del Código Procesal Penal le da un plazo instantáneo. Bueno, hay una decisión que el tribunal dictaminó y usted quiere de manera incidental estar opuesto a esa decisión. Usted dice, bueno, como una especie de oposición en audiencia, y eso se llama oposición en audiencia, usted lo hace inmediato. Ahora, si es fuera de audiencia, el 409 entonces, del mismo Código Procesal Penal, establece que usted puede hacerlo fuera de audiencia, motivándole a la otra parte. Pero tiene que hacer una instancia. Y tiene que hacer una instancia y depositarla y notificarla para que ambas partes puedan entonces establecer su punto de partida con relación a esa decisión, y así entonces se pueda evaluar. Y también son plazos. 48 horas, por ejemplo. Sí, en materia penal son más fatales los plazos. Pero en materia procesal penal, que no hablamos mucho nosotros, pero también el recurso de apelación anterior a la ley 1015, era de 10 días hábiles. Ya son de 20. Ahora son de 20 días. Que el abogado, ahora el abogado tiene un respiro para preparar su escrito, motivarlo y encontrar las pruebas para su recurso. Entonces los plazos siempre tienen que ver. Hay un momento que van corriendo día por día. Sí.
Y hay otro cuando que se computa corrido, la semana completa. Sí, porque hay plazos que tienen que ver con fechas calendarias. Sí. Y hay plazos que tienen que ver con días hábiles. Exacto. Y hay plazos que tienen que ver con días francos. En el caso de la apelación en materia civil, los días son francos. Franco. Muchos dirán, ¿y por qué franco y no calendario y no normales? Bueno, porque es que cuando se notifica a persona o a domicilio, y lo dice el 1033 del Código de Procedimiento Civil, entonces ese plazo es franco. Porque no se cuenta ni el primero ni el último. Entonces estaríamos hablando de, si decimos que en un mes es de 30, tendríamos que hablar de 32. Sí, porque hay 2 días que no se van a contar. Eso es así. Lo que le llaman el acuo y el acue. Exacto. Usted hablaba de la aprehensión de instancia, ahí mismo, dentro de los plazos. ¿La aprehensión de instancia extingue el proceso? No, porque la aprehensión, así como lo dice, la aprehensión de instancia lo que hace es perimir la instancia. Sí. Bueno, se inició una acción y esa acción dejó que de forma inactiva transcurrieran 3 años, materia civil y tierra, por ejemplo, porque en materia penal hay una situación, en materia penal lo que se produce es la extinción de la acción penal, pero no son 3, ya serían 4 a cargo de apelación. En una ocasión eran 3 años y medio, 3 años más 6 meses en caso de apelación, ahora son, pero ya eso no es perención, ya eso sería extinción. Pero en materia civil... Estamos hablando de 4 años para en materia civil y tierra, por ejemplo, estaríamos hablando, y también de lo laboral, estaríamos hablando de 3 años. 3 años. Pero lo que prescribe o no, lo que perime es la instancia, porque tan pronto esa instancia perime, usted puede reintroducirla y nadie puede alegar que está extinta la acción porque esa instancia perimió. Dentro de ese plazo de 3 años. Exacto. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.